Ok, bueno, el capítulo 2 correspondiente al marco teórico de la entrevista nos dice que son 5 teorías, que es el psicoanálisis, el análisis transaccional, la teoría conductista, teoría de la no directividad y teorías motivacionales. Siguiente. Bueno, el psicoanálisis fue una teoría desarrollada por el médico neurólogo Sigmund Freud y nos dice que los seres humanos tenemos 3 estados de conciencia, que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Bueno, Sigmund Freud hizo mucho énfasis en lo que es en el inconsciente, que a su vez se divide en 3 personalidades, que es el ello, el yo y el superyo. Bueno, el ello son esas, la personalidad del ello son esas personas que se dejan llevar por sus impulsos más primitivos, como por ejemplo el sexo, la agresión, el hambre o los impulsos irracionales. En cambio, el yo es esa personalidad que mantiene un equilibrio entre el ello y el super yo. O sea, es una persona que se mide, que se controla más en relación de los demás. El super yo es un comportamiento o personalidad que se rige por las normas que están moral y éticamente correctas. Siguiente. Ok, bueno, por lo tanto, entonces debe existir un equilibrio entre las exigencias del super yo y del ello. Y este es el trabajo del yo. Y al mismo tiempo se debe mantener una alerta o una vigilia del moralista super yo para que no se impida obtener una gratificación en el desarrollo del individuo. Siguiente. Bueno, la siguiente teoría es correspondiente al análisis transaccional. Bueno, esta teoría fue desarrollada por el psicólogo Eric Verne y no difiere mucho de la de Sigmund Freud. Bueno, esta teoría dice que nacemos en un estado perfecto y que son nuestras propias decisiones las que nos autodelimitan y que nos llevan a la infelicidad en el desarrollo de nuestra vida. Bueno, esta teoría estableció 3 objetivos, que es la identificación consciente acerca de las ideas de lo que nos pasa y lo que nos sucede, o sea, lo que nos rodea en nuestro entorno, la espontaneidad de la asertividad en las relaciones interpersonales y la capacidad para relacionarnos. Siguiente. Bueno, esta teoría se semiestructuró en 3 personalidades, al igual que la de Sigmund Freud. Bueno, el padre es quien representa al, al yo, al super yo, perdón, de la teoría de Sigmund Freud. Y bueno, en esta personalidad, el sujeto se proyecta como y adopta la personalidad de la figura paterna o materna que tiene o en la que se desarrolla. Bueno, la siguiente, que es la de adulto, es la que, perdón, la de adulto es la que corresponde a la del super yo de la teoría de Sigmund Freud. Y bueno, es esta persona, como ya lo mencionamos, que se rige por lo que está bien, o sea, lo que moralmente está bien. Y la del niño es la que representa a la del ello de Sigmund Freud, del psicoanálisis, y es como piensan, como actúan, como razonan una persona como lo haría él o ella cuando era un niño pequeño. Siguiente. Bueno, la siguiente teoría es la conductista. Bueno, esta teoría acusó a la del psicoanálisis de Sigmund Freud de ser poco subjetiva y de carecer de un fundamento científico. El objetivo principal de esta teoría predicaba la necesidad de enfocar las ciencias sociales a la experimentación y a la medición. Para los conductistas, lo que no se podía medir, lo que no se podía experimentar, no era tomado en cuenta como una base de investigación. Un experimento muy famoso hecho por los conductistas, que fueron muchos contribuyentes, fue el del fisiólogo Iván Pavlov. Y bueno, es un experimento de un perro que le mostraban comida y que ante este estímulo el perro salivaba. Y el experimento fue hecho durante varios días y se obtenía siguiendo la misma respuesta, o sea, el perro salivaba. Entonces un día ya no se le puso comida, se le puso un señuelo y para sorpresa de los científicos,
fue que se obtuvo la misma respuesta, o sea, el perro seguía salivando. Entonces podemos observar que ante todo estímulo obtenemos una respuesta de los fenómenos, en este caso fue del perro. Siguiente. Bueno, en esta teoría se enunciaron 3 leyes del aprendizaje. La ley de la preparación, que nos dice que entre más preparados, entre más listos estemos para algo, más de una manera mejor vamos a asimilar el aprendizaje. La segunda, que es la de ley del ejercicio, nos dice que entre más practiquemos algo, más se nos va a grabar, o sea, más vamos a captar el aprendizaje. Y la ley del efecto, que es muy relevante, muy interesante, nos dice que una conducta se repite siempre y cuando se obtenga una satisfacción o sea, algo gratificante para el individuo. Siguiente. Bueno, la siguiente es la teoría de la no directividad y nos dice que en esta teoría el ser humano mantiene una búsqueda perpetua entre su ser y existir de sí mismo. Es decir, o sea, esta idea se centra en que los seres humanos nacemos libres en busca de un equilibrio de sí mismo y también hace mucho hincapié en lo que es la empatía. Siguiente. Bueno, para los psicoterapeutas de la no directividad, decían que para acceder a las emociones, a los sentimientos, a la forma de pensar de las personas, el mejor modo era a través de una entrevista abierta. Y para validar todo este tipo de conocimientos se seguían 4 puntos, que era preguntar al otro por su experiencia propia, observar sus gestos, es decir, o sea, por ejemplo, si le preguntábamos algo, una pregunta muy personal, por ejemplo, cómo reaccionaba a esa pregunta, si la evadía, si la ignoraba, si la incomodaba, y también su modo de reaccionar, o sea, si le molestaba, si le causaba, no sé, un llanto o algo, o sea, qué situación observamos. Y también lo que ya mencionamos, crear un clima de empatía entre los dos, o sea, ponerse en el lugar de la otra persona para ayudarle a tomar una decisión que le resuelva la situación que le acontece. Siguiente. Bueno, la siguiente y última son lo que vienen siendo las teorías motivacionales. Bueno, la motivación se refiere a esos factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos. Es decir, o sea, esos impulsos, ese deseo de querer hacer algo, o sea, esa fuerza que nos hace hacer las cosas. Bueno, la motivación se divide en 2 tipos, que es la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es todas esas acciones, todas esas conductas que hacemos por gusto, o sea, por satisfacción, por pasión, o sea, lo que hacemos que nos gusta realmente. Por ejemplo, puede ser desde hacer ejercicio, leer un libro, o escuchar música, etcétera. Y la extrínseca es ese tipo de motivación que hacemos, por ejemplo, para evitar un regaño, para obtener una buena calificación, un buen promedio, o para, por ejemplo, obtener un título, o sea, etcétera, o sea, ese tipo de cosas. Y bueno, en la fotografía se puede observar el ciclo de la motivación. Primero podemos observar que es la homeostasis o equilibrio, y de la homeostasis sigue un estímulo, y del estímulo la necesidad. Después de la necesidad surge el estado de tensión, o sea, ese estado de angustia, de ansiedad, de depresión, de no saber, por ejemplo, si estamos tomando la decisión correcta, si realmente vale la pena. Y luego de ese estado de tensión al comportamiento, es decir, la conducta, las acciones que vamos a hacer para emprender y que se nos cumpla esa meta, ese objetivo que nos estamos tratando. Y por último, la satisfacción de haberlo conseguido. Siguiente. Bueno, existen distintos enfoques teóricos sobre la motivación. Está la teoría conductual, teoría del aprendizaje social, teorías cognitivas, teorías de la motivación, teorías socioculturales y teorías humanistas de la motivación. Bueno, y una imagen que nos puede explicar y resumir todo esto a la perfección es la pirámide de las necesidades de Maslow. Y en ella nos dice, o sea, desde las necesidades de autorrealización hasta las necesidades fisiológicas o básicas, necesidades de seguridad, necesidades sociales y necesidades de autoestima.